momento del vino y la luna, de nuestra entrevista especial. Y siempre este segmento nos agarra con una copa, un vaso, con algo, con un vino preferentemente, o si no, agua, café, lo que tengan por ahí para brindar por la amistad, por el arte, por la belleza del mundo, por todas las cosas hermosas que tenemos para celebrar. Y hoy tenemos un invitado súper especial para mí, porque no solamente es un cineasta y un guionista argentino, nuestro, talentosísimo, sino que aparte es un amigo. Tuve la suerte de compartir con él durante un par de años, estos últimos años, un comité de películas terminadas del Inca, semana tras semana, y ahí pudimos conocernos. Lo quiero mucho, lo admiro mucho, se llama Ernesto Ardito y está hoy con nosotros. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy, Qué muy bueno bien. verte de vuelta. Sí, Igual que como estamos en el jurado, así. sí, todos estos últimos años, ¿no? Porque también lo hicimos Exacto. presencial durante un largo tiempo. Sí. Yo estoy feliz de la vida porque vos sos un tipo que tiene esa capacidad de producir ese cine tan maravilloso que he visto en varias oportunidades. Y bueno, y esta semana estás presentando un montón de tus películas, ¿no? Y me gustaría un poco que hablemos de eso. Quiero también decirle a nuestros oyentes, a modo de presentación, que entre los trabajos de Ernesto se puede destacar su ópera prima Raimundo, del año 2003, sobre el cineasta desaparecido por la dictadura militar Raimundo Gleiser. Y este documental, Raimundo, está considerado el documental argentino más premiado, con 18 premios internacionales. Y otros títulos como Corazón de Fábrica, Memoria Iluminada, Alejandra Pizarnik, El futuro es nuestro. Bueno, un montón de trabajos que a los que nos gustan los documentales seguramente lo hemos encontrado muchísimas veces. Quiero que me cuentes un poco en qué andás vos y qué es lo que estás presentando en estos días. Bueno, estamos tratando de volver a las salas de cine, ¿no? Se nos Sí. complica muchísimo. Después vamos a hablar de eso, pero principalmente en estos días, bueno, estoy terminando la segunda ficción que se llama La bruja de Hitler, que no es una película sobre nazis, sino que es una metáfora sobre la opresión de la mujer en los años 60 y 70, básicamente en el siglo XX. Sí es una familia de alemanes, pero va por otro lado, digo porque a veces el título es bastante obvio en algunas cosas, pero es una fábula, ¿no? Me interesa muchísimo la estética de la película porque es un cuento de hadas donde en la belleza está lo más oscuro de la condición humana, ¿no? En esa belleza falsa, de estereotipos y del rol que tenían que cumplir, por ejemplo, los hijos de esta familia, las hijas también, y hay que ver quién se revela contra eso o no, ¿no? Y las mujeres siempre tocó vivir la peor en ese sentido. De eso se trata la película. Nos costó muchísimo porque la hicimos en plena pandemia. Íbamos a filmar en el 2020, se suspendió el rodaje, obviamente. Una semana antes nos agarró el confinamiento y la filmamos en el 2021, todos aislados en una casa lejana, ahí en Bariloche. Y bueno, lo hicimos y estuvimos, bueno, tuvimos que modificar el guión también por la pandemia, casi no podemos trabajar con extras, cambió también fuimos más a la esencia de los personajes, ¿no? Que a veces uno se vuelve, sobre todo con las películas de época, buscando mucho ese momento histórico, lo narrativo, acciones, y acá nos fuimos a una película mucho más psicológica y eso me interesó muchísimo por el trabajo con los actores, ¿no? A Uh-huh. veces en los rodajes es como que es muy complicado el tema de los tiempos, tenés que filmar productivamente tantas escenas por día y uno no puede trabajar quizás con los actores todo lo que quisiera. Una cosa es preparar el personaje y otra cosa es en el momento con toda la gente alrededor que la actriz o el actor sienta lo que fuiste sintiendo durante los ensayos, ¿no? Es algo muy delicado. Y bueno, pero se generó el clima y nos gusta mucho cómo quedó. Es una película muy diferente.
esta película, pero esta película es una ficción, no es un documental. Es una ficción, sí. Nosotros, bueno, obviamente hicimos muchísimos documentales y hicimos dos ficciones que son Sinfonía para Ana, Sí, eh, que se presenta ahora el fin de semana también, que ahora hablamos de eso, y La sí. Bruja de Hitler. Este, ¿Y esta película de la bruja de Hitler, para cuándo está? bueno, justamente medio nos desviamos un poquito del tema porque vamos a la exhibición. Está pasando una cosa muy rara, es que, bueno, obviamente se rompió todo el circuito que había antes para el cine nacional, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados, primero que teníamos una cuota de pantalla, después que había distribuidores que ya le generaban así fuera una película independiente de 30 salas en todo el país, eso te daba quizás una permanencia porque había salas que funcionaban muy bien. Y ahora, bueno, con el tema de la pandemia, con los cines cerrados durante un año y medio, hizo que muchos exhibidores tuvieran la necesidad comercial de pasar todos tanques, y ahí es donde el Instituto de Cine tiene que presionar más para que se pase más esa cuota de pantalla de cine nacional, ¿no? Tanques se le dice a las películas comerciales extranjeras, las que vienen con toda esa parafernalia, ¿no?, publicitaria, para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando. Sí, que es el cine que en este momento, que histórico en todo el mundo, inédito, sigue funcionando porque los padres de familia, las madres llevan a sus hijos el fin de semana a ver las películas de superhéroes, ¿me entendés? Hay una necesidad de esa salida que termina siendo la salida más económica. Y por otro lado, la gente se acostumbró tanto a ver cine en plataformas durante la pandemia que perdió esa necesidad inmediata como salida de ir al cine, ¿no? De entretenimiento. La empezó a encontrar en otro lugar y la empezó a encontrar otros placeres al ocio, ¿no? Entonces, nada, es como que volver a reencontrarse con eso es más complicado. Sigue funcionando reductos más independientes del cinearte, por ejemplo, el Centro Cultural San Martín, o el Gumont, o el 25 de Mayo, pero son como, nada, vos tenías salas de 200 personas, ponele, y esos son ahora 25 personas, ¿no? Ajá, sí. Esto lo aclaro porque con el teatro no está pasando lo mismo. Es muy loco porque, o sea, yo veo siempre salas llenas en teatro y tiene que ver también, creo que un efecto psicológico de la pandemia, que el público quiere encontrarse con lo vivo, no con lo que está detrás de una pantalla que lo consumió todo el tiempo. Y ese creo que es un problema del Sí, cine ahora, ¿no? sí, Como volver. igualmente ya que nombraste el teatro, me parece que en el teatro están pasando otras cosas también que empiezan a hacerlo diferente, como es, por ejemplo, el teatro independiente, que como va ganando lugares, por un lado se podría entender así, en el teatro comercial, y el teatro comercial de alguna manera deja de producir lo que producía antes. O sea, yo creo que este hecho extraordinario que hemos vivido nos toca por todos lados de diferentes maneras, pero en el caso del cine, ¿cómo se hace para recuperar ese lugar, esa presencia del público en las salas de cine de una manera más masiva, ¿no? Como bien vos comentabas recién. Sí. Yo creo que eso también, bueno, hay un circuito que hay que reencontrarse de vuelta con ese circuito, pero tiene que ver mucho también con los cineastas que estrenan películas, con los productores, que no es como antes que vos estrenabas una película y hacías la función de prensa o la van premier y la película funcionaba sola, no ibas a la sala. Que ahora, Birna, por ejemplo, estrenó un documental que se llama Retrato del Futuro y ella va, por ejemplo, a todas las funciones y después tiene una charla con el público. Creo que esa química, es decir, más allá de ver una película, me voy a encontrar con la directora y voy a charlar con ella, le da un plus, ¿no?, a la proyección y a una ganas de, nada, vivir un evento cultural particular, digamos, ¿no? Sí, Yo creo que eso ayuda muchísimo. también me interesaba Una pregunta. espera, antes de seguir, porque después tenemos tanto para preguntarte y tanto para hablar, pero Virna es tu compañera de la vida y también en el cine, ¿no? Y eso también me gustaría más adelante encararlo, cómo es ese tándem, cómo se lleva una pareja en el medio de entre cineastas
y haciendo las cosas tan importantes que ustedes han hecho. ¿Qué, Miguel? Perdona que te interrumpí. No, era en relación, dos preguntas que quizás te cuesta un tiempito responderlas. Una tiene que ver con este viraje que entiendo yo que va pasando. Obviamente uno habla de cineasta, ¿no? Y de guionista, pero está el término documentalista, ¿no, Ernesto? Y no sé si ese término es apropiado, y no sé si, digamos, si son como deportes diferentes en algún sentido. No sé cómo se vive dentro, porque no es mi palo es el teatro. Si nos puedes explicar un poquito eso, a mí me intriga. Y después, bueno, evidentemente, más allá de una cosa u otra, evidentemente estás haciendo un viraje hacia algo más que tiene que ver con lo ficcional en tus últimos trabajos. Y la segunda es, la otra vez conversábamos en relación a la falta de ficción en la televisión y el viraje también de esta falta de ficción que va depositada no a los canales de aire, sino a las plataformas, ¿verdad? Con despacito algunas grandes producciones, pero pocas, que se hacen en las plataformas que ya conocemos. ¿No hay posibilidad de que el cine habite esos lugares directamente, o hay como una necesidad imperiosa de volver a las salas compartidas por alguna dinámica que se necesita para la industria, para poder comer? No sé cómo se maneja eso. Sí, hubo un viraje muy grande también. Hay muchos directores que directamente ya están haciendo series de Netflix, ¿no? O de plataformas, Amazon. El tema, creo que ahí, más allá de lo laboral, digo, hablando del contenido, ¿qué es lo que se está produciendo? Yo creo que justamente lo que se está produciendo a nivel nacional son replicaciones de los formatos, digamos, de las series de las casas centrales, digamos, ¿no? De policiales, o en caso de los documentales, crímenes oscuros, como el de María Marta Belsunce o el de José Luis Cabezas, ¿no? Es como que replican la línea editorial de la marca, ¿no? Netflix, Amazon, cada uno tendrá su estilo, y estamos perdiendo de alguna manera esa identidad nacional. Ya había una discusión grande de qué películas se producían, si realmente nos reflejaban, o había un montón de películas que buscaban de género también replicar lo otro, pero ahora yo creo que ya es un debate muy fuerte, porque creo que lo estamos perdiendo. Es decir, que tomen la Argentina o el ser argentino, si podemos definirlo, como un producto solamente folclórico, de decorado, pero en realidad el contenido de base es algo que viene de otro lugar, nos está haciendo perder un montón de identidad cultural, yo creo. El teatro creo que está más libre de eso. Y a la vez es una discusión complicada porque, por ejemplo, ahora hay prácticamente como pleno empleo de los técnicos de cine, ¿no? Y también un modo de hacer el cine que tiene que ver más con una factura más industrial, más como una fábrica, y el hecho colectivo de estar con un proyecto, o sea, todos trabajando, ¿no? Con las condiciones laborales correctas, con buena onda, pero además creyendo en lo que estás haciendo, que te guste lo que estás haciendo, la película que estás filmando, no que estás haciendo algo que ni te interesa. Yo creo que eso es triste de alguna manera, y quizás muchos se van a encontrar con que quieren volver al otro, ¿no? A ese cine independiente, que a la vez no tiene todos los espacios que podría llegar a tener, como decís, porque digo, hablemos de la televisión y enfoquémonos solamente en lo nacional, olvidémonos de las multinacionales. Creo que se perdieron un montón de ciclos que podrían producirse, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? No estamos hablando quizás de la telenovela de la tarde, estamos hablando de series, del formato de series o de unitarios, que inclusive dan mucho más trabajo porque van rotando los elencos, y digo, eso estaría muy bueno. Hay ejemplos internacionales que porque hay un prejuicio con la televisión de decir, hacemos televisión, entonces prendemos todos los faroles, ponemos la cámara y... No. Hay trabajos muy importantes que quedaron como clásicos, como por ejemplo el Decálogo de Kieslowski, que se hizo originalmente para televisión. Y son, que cada uno de los capítulos hoy se ven como películas.
porque ya había, digamos, una búsqueda. A nosotros nos pasó con Canal Encuentro, por ejemplo, que teníamos que producir una serie en 3 meses, y veníamos haciendo documentales que estábamos capaz años haciéndolos. Y primero fue un desconcierto, vamos a poder hacerlo, vamos a terminar haciendo por las condiciones un producto más coloquial, y resulta que, bueno, que nos encontramos con personajes como Pizarnik, como Cortázar o como Borges, que nos hizo volar, y a pesar de que teníamos poco tiempo, rompimos ese estigma y logramos cosas poéticas muy importantes dentro de lo cinematográfico. O sea que es un tabú también que por hacer televisión hagas algo de menor calidad que en el cine. Yo creo que se puede hacer tranquilamente. Y creo que son espacios que, bueno, que habría que ganarlos, ¿no? Y te pensaba recién, con esta dificultad a partir de lo que fue la pandemia y la búsqueda, como decía, de algo vivo, ¿cómo es para un creador motorizar todo lo que significa producir una película, sabiendo que después la exhibición, que en definitiva es lo más importante, como el motor de un artista es la comunicación, compartirlo, pero ya salir del hecho ideal? Pero ¿cuál es el motor, o por lo menos si eso afecta a la hora de proyectar una película, sabiendo que es muy difícil la cuota de pantalla, cada vez son menos los espacios y el público también es difícil, ¿no?, que vaya a las salas? Sí, es una incertidumbre total, porque una película es muchísimo tiempo de trabajo, ¿no? La última, entre el guión y todo, podemos haber estado 3 años. En este momento es una incertidumbre, porque a mí lo que me queda es el militar la película, militar la obra, ¿no? O sea, buscar el espacio, ir con la película, proyectarla, charlar con la gente. Es como decir, es como si hubieras vivido una guerra y estás tratando de recuperar desde las cenizas todo eso, ¿no? Yo creo que lo humano y lo colectivo es lo que nos ayuda. Y también, ¿qué es lo que estás contando? Porque hay historias que te movilizan para llevarlas, para acompañarlas, por el tema, por el debate que podés hacer. Y hay muchas películas capaz que son mero entretenimiento y capaz no los motiva a los productores o los directores a llevarla, ¿no? Entonces se buscan otros objetivos. Quizás esas películas más de entretenimiento sí buscan la plataforma como un final, no les interesa tanto la proyección en sala. A mí me interesa mucho la presencia de la gente, que la gente se reúna. Ahora, el tema, yo lo que pregunto es, porque en todos estos años, si bien no soy una especialista en el tema, pero he hablado mucho con mucha gente, el tema es la exhibición, ¿no? El tema es, hay leyes que protejan, hay leyes que digan que se debe proteger al cine nacional, que hay esto que decía un poco Juan Manuel, que en las salas, primero que no hay muchas salas de cine. Alguna vez escuché como una gran diferencia entre otros países y el nuestro, digo por el territorio tan grande que tenemos, que no eran suficientes, y por otro lado, estos mismos tanques, digamos, de productoras que hacen estas películas, que son dueños también de cadenas de cine, en donde hacen las cosas y ya tienen donde exhibirlas. Y como muchas veces escuché, por ejemplo, que películas argentinas les dan un horario, pero las 11 de la mañana en 3 cines de... Esto no se puede modificar, esto... ¿está escrito en algún lado y lo tenemos que hacer cumplir? ¿O qué es lo que sucede? Sí, hay una reglamentación de cuota de pantalla, que los exhibidores tienen que cumplir una cuota de pantalla del cine nacional. Pero digo, yo creo que el tema dentro del ámbito del cine siempre se habla de producción, ¿no? Y creo que la exhibición es tan importante, digo, porque ¿cuál es el sentido de todo, no? En la práctica,
a veces les conviene a los exhibidores comerciales, a las cadenas, pagar la multa por no pasar cine nacional que pasar una película nacional. Otras veces a tu película le está yendo bien en una sala porque vos cumplís una media de cantidad de gente que va a la sala. Si esa media la superás, te terminás quedando. Pero a veces cuando, digamos, te quieren sacar de encima, te mandan, como vos decís, una función a la 1 de la tarde que no va nadie, entonces ahí empieza a bajar tu promedio. Digo, hay un montón de vericuetos que terminan yendo en detrimento al cine nacional. Sobre todo eso se ve en las provincias, ¿no? Donde creo que no llegan tantas auditorías o no está tan presente también la figura del Inca, pero digo, yo creo que también hay una política de poder recuperar un montón de salas que existen, quizás en el sentido de tener proyectores y digamos, ofrecerles proyectores en DCP para pasar películas nacionales y a la vez que esas salas pasen en un fragmento de su programación o de sus actividades cine argentino. Hablo mucho de salas barriales, también de salas de los sindicatos, de escuelas, ¿no? De cómo llevar ese cine a los barrios. Otras salas fuera del circuito de los Hoyts, ¿no? Con un programa de recorrido de una película. Programa que empiece quizás por un circuito comercial, después vaya a estas salas de cruce y que la película permanezca. Eso yo creo que es lo más importante, porque lo más perverso de todo es que una película tiene 2 semanas en una sala, básicamente, por esto que hablábamos de la cuota de pantalla, que a veces te mandan otro horario y no la llegas a cumplir. Y entonces la gente no tiene tiempo de enterarse de la película, porque lo que más está moviendo que una película le vaya bien a veces es el boca en boca, sobre todo en el cine nacional, que no hay tanto dinero para invertir en publicidad. Y ese boca en boca lleva un tiempo, ¿no? Y va creciendo con el tiempo. Digo, si la película es buena, si le interesa a la gente. Sí. Y vos necesitás que al menos la película esté en una sala para que ese boca en boca sea funcional. Sí, para poder decirle a la gente dónde tiene que ir para encontrarse con ese material, con esa obra. Exacto, entonces capaz no está en el Hoyts, pero sí capaz está, no sé, en la iglesia de tu barrio que tiene no sé por qué se me ocurre la iglesia, que tenga un buen auditorio y que le hayan financiado de alguna manera un proyector en DCP, que es el proyector para pasar películas hoy en día, ¿no? Claro, porque están bueno, Miguel, Ale, esto nos suena mucho a nosotros del teatro, y seguramente vos también lo conocés, la idea del boca en boca y del tratar de sostener función a función, porque bueno, estando en la sala, la gente de a poco empieza a ir y si es buena, viene. Pero con la película me parece que es un poco distinto, ¿no? Porque hay una inversión mucho más grande en el caso de que esté la película, por supuesto, subsidiada por el Inca, por ejemplo. Es una inversión muy grande que hace el Estado por la producción de un hecho simbólico y, por otro lado, es una industria más fuerte, en el sentido que maneja a la hora de la concreción, en términos generales, me parece mucho más gente que trabaja para hacer una película. Y lo que, por más que haya películas de formato chico, lo que sorprende es que no haya una política después de distribución, lo que decía Alejandra. Si hay una política de subsidio para la producción de relatos nuestros cinematográficos, que no haya a la vez lugares para que eso se acompañe con políticas públicas. Yo pensaba en los teatros de provincia o de la ciudad o de los pueblos, que antes eran cines italianos, españoles, que por ahí están y que por ahí hasta tienen un proyector de alguno del barrio que lo podría poner, pero que te dicen la gente no viene y a nosotros si no vendemos tickets lo tenemos que alquilar. Es decir, hay todo un sistema de economía barrial, si querés, que también está medio desalentada, porque un productor, un dueño de una sala o un tipo que tiene un salón que antes era un cine, lo abre, pero si no viene nadie lo tiene que cerrar, ¿no? Es una maquinaria de la exhibición que habría que, yo no sé si está esa instancia, pero que habría que sentarse a pensarla y a dar un empujón. El otro día yo vivo medio cerca del microcentro, digamos, y me acordé que estaba la sala Tita Merelo, ¿se acuerdan? Que era una sala de cine, bueno, cerrada. Digo, por ejemplo, ahí en Buenos Aires, una ciudad que tiene un presupuesto millonario, más que las grandes ciudades del mundo, tiene un lugar que era yo me acuerdo de haber visto muchas películas nacionales,
cerrada, creo que hay 3 hojas. Sí, yo creo que para que la gente concurra es una condición impostergable que esté enterada de que suceden las cosas. O sea, esa comunicación, sobre todo en una época donde estamos totalmente anegados de información de todos lados, pero tiene que haber una forma de que la gente se pueda enterar dónde se exhiben y que se exhiban, obviamente, en horarios lógicos para que uno pueda acceder, porque es así como decían, ¿no? Toda ese camino que se hace para producir una película parece que se abandonara al final, en el momento tan crucial de darla a conocer, de que uno pueda tener acceso a eso. Nosotros hemos visto un montón de películas, sobre todo documentales, en este comité que decía antes, muy importantes, muy buenas, unos grandes trabajos que siempre nos terminamos preguntando dónde la gente puede acceder, más allá de la plataforma Cinear, o sea, que haya un incentivo para que la gente pueda ver el material que se produce acá en Argentina. Ernesto, contame un poco de Sexo y Revolución. Bueno, Sexo y Revolución es el último documental que hice, que es muy raro el circuito porque lo terminé en el 2019, pero con toda la pandemia recién ahora es muy raro. Se pasó primero en televisión porque los cines estaban cerrados, después está en Cinear y paralelamente se está proyectando. O sea, a pesar de que se puede ver de alguna manera, la gente está yendo a verla porque van los protagonistas y cuentan su historia, y hay gente que la va a ver 2 o 3 veces justamente por esto, que ya la vio de alguna manera, pero va de vuelta a verla. La película cuenta, perdón, me voy por las ramas, pero la película cuenta básicamente la historia de todo el movimiento de resistencia homosexual en fines de los 60, 70 y en los 80, ¿no? O sea, principalmente el Frente de Liberación Homosexual en los años 70, que fue, digamos, el primer grupo, el segundo grupo, porque había un grupo embrionario antes llamado Nuestro Mundo, que empezaron a luchar primero por terminar con el Edicto 2H, que era que la policía te podía levantar en la calle por estar en una actitud, entre comillas, sospechosa con otro hombre, o por vestir con ropa, como decía el edicto, que no te respondía a tu género. Y el mismo comisario de la comisaría tenía la posibilidad, a partir del edicto, directamente a la tercera entrada que tenías por eso, enviarte a la cárcel de Devoto, ¿no? O sea, imaginaste que las travestis vivían en la cárcel de Devoto. Empiezan luchando por eso, viene el fascismo de la AAA, etcétera, etcétera, con la dictadura se suspende, pero después esas huellas quedaron en la comunidad homosexual argentina que funda Carlos Jáuregui, y bueno, y toda esa lucha llevó también al matrimonio igualitario, ¿no? Caminamos sobre huellas, como dicen los personajes, y el Frente de Liberación Homosexual, la película, más allá de contar las experiencias personales de lo que era vivir la homosexualidad en esa sociedad tan ostracista, donde la Iglesia Católica también marcaba la ética de lo que era el buen ciudadano, ¿no? También el Frente en ese momento trajo un montón de ideas que tenían que ver con, que por eso se llama Sexo y Revolución, con que la verdad, porque estábamos en un proceso revolucionario en ese momento, que la verdadera revolución no estaba solamente en lo político, sino también transformar las estructuras primarias de la vida cotidiana y de la opresión, como era, por ejemplo, la familia, la figura del padre de familia o el jefe en el trabajo, es decir, el patriarcado, ¿no? O sea, el Frente de Liberación Homosexual plantea lo que está planteando ahora la cuarta ola feminista, están unidas a partir, digamos, de lo que fue este manifiesto Sexo y Revolución. Y bueno, toda esa historia es lo que cuenta la película. Una película que básicamente está conformada por material de archivo de todo el mundo, no solamente de los movimientos gays, sino también de lo que era, por ejemplo, las cámaras policiales, digamos, para ver cómo la policía intervenía, digamos, que filmaban los baños públicos, no en Argentina, sino en Estados Unidos,
Sí. Para marcar con el dedo, ¿me entendés? A las famosas teteras, se llamaban, donde tenían los encuentros clandestinos, para marcarlos socialmente a ellos y extorsionarlos, ¿no? Estigmatizarlos. No, pero también extorsionarlos económicamente. Mirá. Era como un gran negocio. Y escúchame, Ernesto, si yo quiero ver Sexo y Revolución, primero decime dónde te puedo encontrar a vos y a todas tus pelis, si tenés algo en Instagram o donde sea que lo tengas, darnos la dirección, así te podemos encontrar y te podemos seguir. Mira, armamos una página donde están todas las películas, se llama birnayernesto.com.ar, Birna con B corta, y Sexy Revolución, hay una proyección re linda que va a ser ahora el sábado a las 18 horas en el Conti, porque va a estar Valeria Almar Ramírez, Jorge Luis Acosa, protagonistas de la película, en charla directa con el público, o sea que van a contar más allá de la película sus propias experiencias, ¿no? Valeria Almar es una travesti que vivió la dictadura militar, estuvo encerrada también en el Pozo de Banfield, declaró ahora hace muy poco en los juicios de la verdad por, digamos, que vio cómo se robaban a una bebé, ¿no? Fue la única persona que vio ese robo, y recién pudo hablar después de mucho tiempo, ¿no? Porque digo, con la estigmatización, con las travestis, con las trabajadoras sexuales también, y su relación con la policía siempre fue muy intensa hasta el día de hoy incluso, ¿no? Una pregunta, porque viste, el tiempo nos corre a todos. Me encantó tenerte acá. Vos que sos un tipo, que yo sé que sos un tipo profundo, que siempre ha elegido temáticas para hacernos pensar, para mostrar cosas de las que no habla todo el mundo. La pregunta es la que le hacemos a todos nuestros invitados, invitadas, cuando vamos terminando la entrevista. ¿Qué es el amor para vos, Ernesto? Justo estuve este fin de semana con un poeta chileno, Raúl Zurita, ¿no? Porque me había impresionado mucho una frase que él había escrito, o que él había declarado en una conferencia, en realidad decía: toda declaración de amor es urgente porque vamos a morir, ¿no? Todo amor es urgente porque vamos a morir. Y yo creo que eso es lo que genera el amor, al menos a mí, que el tiempo se detiene, ¿no? Entonces ya no tenemos ese concepto de finitud, es algo que nos transporta, digo, cuando te enamoras es como que estás en un limbo atemporal, ¿no? Desaparece todo, estás vos con esa persona, con esa sensación que es como una pulsión de vida. Y eso me emocionó mucho, ¿no? Todo amor es urgente porque vamos a morir. Y creo que es la mejor respuesta contra el odio. Creo que lo que más esclaviza también es el odio, ¿no? Porque el odio como que genera una dependencia de esas personas que se odian. Y en cambio el amor no, el amor como que libera, ¿no? Entonces es como que todos esos conceptos me estaban dando vuelta. Así que bueno, yo creo que eso, no solamente hablamos del amor de una pareja, sino digo, me gusta eso de toda declaración, ¿no? Porque declarar el amor, decirle, a veces la falta de comunicación con tus hijos o con tu pareja o con tus amigos, o sea, ¿por qué no le puedes decir que te quiero a un amigo o una amiga y ya entra como otra sintonía tu cotidiano de la vida, ¿no? Poder expresar todo eso, sobre todo en estos tiempos que tienden no solo al individualismo, sino ese aislamiento obligatorio que tuvimos, ¿no? Y el cine también es un acto colectivo, me gusta, el arte, como el teatro, es un arte. A veces me pasa a mí que los rodajes, por ejemplo, que es una aventura extrema, que estás al límite, para mí tiene mucho que ver también con eso, con el amor, porque se suspende el tiempo, ¿no? O sea, no pensás en lo oscuro, pensás en esos que estás ahí porque estás dando todo en cuanto a lo creativo y a la vez estás viviendo un hecho fáctico que es poder hacer una película y te pasan miles de cosas y que eso a la vez lo compartís con un montón de gente, ¿no? Así es. Eso colectivo, estar rodeado de un montón de gente con lo mismo, con un mismo objetivo, para mí eso me conmueve y tiene mucho que ver también con el amor, ¿no? Gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros y te comprometemos para en una próxima entrevista seguir profundizando en esto, que a mí me resulta súper interesante siempre escucharte. Te agradezco muchísimo que hayas participado hoy acá. Gracias. Dale, gracias. Un beso grande.